que estoy diciendo por nombrarle dos situaciones. Aquí ha habido casos gravísimos, incluso ya ha sido nosotros en Valencia, en el estado de Carabobo, la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, han habido casos de violaciones a los detenidos, de trato degradante, de aplicación de electricidad, es decir, son cosas realmente graves como nuestra América no la veía desde las últimas dictaduras recalcitrantes. Esto va mucho más allá de cualquier posición política. Estos son venezolanos. Mira, aquí incluso hay funcionarios públicos. Aquí hay personas que no tienen nada que ver. Le cuento el caso, por ejemplo, de un albañil de 52 años que se encontraba bajando en un edificio de construcción y cuando bajó lo metieron preso por 17 horas. Y nadie se ha llevado un señor de 51 años. Que la haya pasado detenido de forma arbitraria y sencillamente presentado, y bueno, después se verá. Eso es lo que estamos viendo en Venezuela y bueno, nada. Les agradece además que nos permitan a nosotros divulgar nuestra propia situación. Sí, el foro es suyo. El foro es suyo, puede hablar todo cuanto usted crea. Blanca. Sí, bueno, en verdad, doctor, es bien importante que informemos a los radiocacerolazos TV oyentes que, por ejemplo, el Foro Penal Venezolano ha elaborado un instructivo para las personas detenidas y para los familiares y amigos de personas arrestadas por manifestar. Si usted quisiera poder explicar con detalle y sobre todo qué tenemos que hacer todos nosotros al momento en que sabemos de una persona que está viviendo esta situación, porque realmente es de una crueldad tiza paragonable solamente a lo que se vive en la Corea del Norte y, como decimos en nuestro programa, a lo que vivió la Unión Soviética con Stalin. Doctor. Sí, contesta, que le estoy diciendo para que conteste. Lo del instructivo, doctor. Ok, sí, el instructivo es lo siguiente. Lo importante es, digamos, ustedes que están allá, que están por las redes sociales, es solamente retuitear o, digamos, compartir información verificada. Lo más importante que tienen que saber es si hay algún familiar o conocido detenido o de la positiva que no sabe su paradero, no ubicados, mejor dicho, más que desaparecidos, vamos a tomar el término no ubicados, es informar a estos organismos, digamos, las cuentas de Twitter del Foro Penal o de Facebook, del Foro Penal, las cuentas del Centro de Derechos Humanos, FUNDES y las organizaciones que se encargan, digamos, de la defensa de los derechos humanos, es colocar el nombre y apellido y, si es posible, la cédula de identidad de esas personas que ya saben la carta de identificación de los venezolanos, el lugar en donde fue detenido y la hora aproximada, o por lo menos el lugar donde la última vez que fue visto, ubicado. Con esa información se tienen nuestras listas y también es bueno poner alguna, digamos, algún número telefónico venezolano donde podamos ubicar a esa persona o algún familiar. Eso es importante hacerlo para poder llevar esos casos. Y además, en nuestras cuentas hay mayor información sobre, digamos, los procedimientos que deben seguirse para formular las denuncias propias. Lo importante es que, por ejemplo, las personas que se encuentran en el que nos quieran ayudar, ayuden a divulgar esa información que aún hay muchas personas que no lo conocen. Precisamente porque además sufrimos un blackout informativo donde no se dicen este tipo de cosas, donde no tenemos foro en la televisión pública y privada. Entonces, eso creo que es lo más importante, identificar en la persona desaparecida, digamos, no ubicada o detenida efectivamente, el lugar donde fue detenido, su nombre, su edad, y algún número de su número de cédula y algún número de algún tipo de contacto telefónico. Doctor Rossi, ¿no tenemos alguna cifra de los estudiantes que han sido
reiteradamente denunciados por las redes sociales que están desaparecidos. ¿Usted tiene alguna una cifra aproximada o exacta de estos estudiantes? Y si es así, ¿qué respuesta les han dado las autoridades incompetentes? No, fíjense lo siguiente. Precisamente por eso eh, hacer referencia en mis palabras que no podemos tomar aún la palabra desaparecido como una palabra cierta. Son no ubicados. Es decir, son personas que en un momento, en el momento de la detención, en que se sabe dónde se encuentran, pues entre comillas se llaman desaparecidos. Pero en términos formales, desaparecidos son personas que fueron detenidas en su poder y han pasado muchos días. En ese caso, la mayoría de los que vean ubicados se han encontrado. De hecho, no contamos nosotros con ningún número, por lo menos yo, con ningún número de desaparecidos formales. Todo lo que ha sido, digamos, que por un momento los usados de su paradero, porque, por ejemplo, estaban en una marcha y se refugiaron en alguna de un edificio, mientras hubo una represión, o se quedaron sin batería y no los consiguen sus familiares, esos lo llamamos como no ubicados. No podemos darle estatus desaparecidos como los desaparecidos en la represión argentina, por decir. Hasta los momentos, yo no conozco de ningún caso de desaparición, es decir, personas que no sabemos su paradero ni que nos hemos podido acercar a ellos ni contactarlos. Todos los que han, digamos, estado no ubicados por un cierto tiempo aparecen al final. Claro, eso no quiere decir que es bueno, eso es gravísimo igual porque se viola el derecho a un proceso de la percepción, de que quieran con sus familiares, con sus defensores, que se conozcan sus derechos, por saber en qué circunstancias se encuentran. Pero hablar de desaparecidos en Venezuela aún al día de hoy no sería correcto. No estamos todavía en esa situación, esperamos no tener que pasar por eso. Doctor, por ejemplo, ¿cómo van surgiendo los casos de los estudiantes? ¿Cómo le van llegando a usted? ¿Cómo son estos jóvenes apresados? Insisto, no solamente son estudiantes. Las manifestaciones que se están dando en Venezuela son numerosas, precisamente son numerosas y convocan una cantidad enorme de la población civil. Es decir, hay estudiantes, en muchos casos tenemos otros, no hay estudiantes, hay personas, como el que vive, por ejemplo, un señor de 70 años que está simplemente en un lugar específico y le pasó ser detenido. ¿Cómo nos enteramos? Generalmente, eso debemos decir, generalmente en Venezuela hace 22, 23 días, las manifestaciones son constantes y diarias. En los últimos días siempre ha habido represión a estas manifestaciones en su mayoría, por no decir la totalidad pacífica. Y estas represiones generalmente se dan en el marco de una cadena nacional, o mejor dicho, muchas veces se dan en una cadena nacional, que es un mensaje informativo que establece el Ejecutivo Nacional, en el cual encadena en términos venezolanos en todos los canales, que todos los canales pasen la misma imagen, que es la imagen, digamos, del Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, el día de ayer, durante el desfile, por la conmemoración del primer aniversario de la muerte del expresidente Chávez, un desfile que se hizo antes de Nacional, y durante el transcurso del desfile, manifestaciones que se estaban dando en diferentes partes de la ciudad fueron reprimidas. Entonces, lo que la gente hace acudir a las redes sociales, que ha sido la gran pila de información que tenemos los venezolanos, porque incluso a televisoras extranjeras las han expulsado en la República y no tenemos acceso a ellas. Entonces la gente comienza a decir, mire, mi hermano, lo vieron. Esta es la foto de nuestro hermano, quién lo vio, quién no lo vio. Es un trabajo de periodistas muy precario para un país que se encuentra además en el siglo XXI, con adelante de tecnología, con información, digamos, que podemos tener. Nosotros estamos en una situación bastante rudimentaria. De esa manera se establece una lucha que llevamos las organizaciones, y está bastante precaria, tiene imprecisiones, pero que se van puliendo por el día a día, con los minutos que pasan. Ya apareció, no, ya sumo, está en tal sitio, me lo dejaron ver.
no sabemos, por ejemplo, les comentó, yo tenía tribunales esperando a 7 detenidos. Cuando estoy en la línea, a los detenidos, me pongo a conversar con ellos, se aparecen las muchachas que no estaban en el teléfono segundo, parece que me detuvieron en Altamira, que es un sector aquí de Caracas que se ha hecho famoso por las manifestaciones, me detuvieron aquí en Altamira y no tengo detención. Ah, bueno, entonces ingresa una novedad que no estaba siquiera en la lista, es decir, es bastante precario, así hay que ser hasta intuitivo, porque uno ve en la línea de detenidos y pueden presumir quiénes son, digamos, detenidos por narcotraficantes o por delitos comunes, es decir, es una cosa muy intuitiva, muy precaria, pero bueno, esa es la forma que tenemos digamos, de comunicarnos por ahora en Venezuela, así como se forma de escribir. No, el doctor, verdaderamente, hay una cosa que todo lo que usted cuenta verdaderamente con respecto a lo que uno hubiera podido imaginar. ¿Perdón? ¿Está bien? ¿No está ¿Y cómo escuchando bien, resuelvo doctor? eso? ¿Aló? Oh, sí, lo que pasa es que estamos ya lo voy a poner. Bueno, ok. Entonces, hay, digamos, usted nos está contando una situación real y, digamos, yo le hice una pregunta técnica con respecto a el material que ustedes han elaborado para el cultivo y ahora le voy a hacer otra pregunta de carácter técnico porque la FECAL general, ¿no? Dijo justamente, invitó en una entrevista, aprovecho la ocasión, para decirle al director ejecutivo del Foro Penal Venezolano que él tenía que llevar sus denuncias el viernes 7 a las 10 de la mañana al Ministerio Público. Y dice que el Fono Penal ha indicado que van 33 casos de tortura, pero ninguno ha sido presentado ante el Ministerio Público. Usted, con respecto a esta noticia que da esta señora, ¿qué nos puede decir? ¿Cuánto de cierto, cuánto de falso? ¿Cómo tenemos que tomar esta noticia? Gracias. Bueno, pues le hago lo siguiente señalamiento. Primero, yo no escuché la noticia, estaba todo el día en el Palacio y no he tenido acceso a la información. Y en el pasillo de la tribunal, la expresión se había dado. En efecto, los 33 casos son certificados confirmados de tortura, pero los torturados han expresado y han establecido eso. Debo hacer un señalamiento que en derecho existen los delitos de acción pública y no hace falta la denuncia si hay alguna presunción, es decir, el Estado venezolano en la figura del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, debe de oficio abrir esos procedimientos. Es importante señalar que en muchos de los casos en donde se han producido violaciones a los derechos humanos, torturas o casos degradantes, en los procedimientos que se le han dejado constancia de eso en los expedientes. Y en otros casos, los propios torturados o víctimas de casos degradantes, por temor a represalias posteriores, por temor a verse involucrados en nuevas violaciones de derechos humanos, no han declarado. Es decir, hay todo un tema de no declaración que se noticie, porque no hay respuestas concretas y a ese tipo de amenazas. Debo decir que esa información, yo estoy seguro que el Foro Penal se presentará y llevará la información correspondiente, los casos debidamente documentados, que además son evidentes, es decir, que no son acusaciones peregrinas, pero lo que debo recalcar es que esa investigación no hace falta que se presente la denuncia. El punto de mutuo propio puede iniciar las averiguaciones correspondientes, las investigaciones correspondientes y solicitar los casos. Es decir, no hace falta la denuncia, debería actuar
de mutuo propio. Es decir, me parece que no, insisto, no las he oído, no nada más lo que usted me ha dicho de algunos rumores de pasillo, pero lo que sí es cierto es que esas denuncias, por la gravedad, implican la actuación a priori, de iniciar la investigación. No le cuesta nada iniciar la investigación al Ministerio Público. Pero hemos visto también imágenes en los medios de comunicación donde son públicos y notorios los abusos, no solamente de arrestos ilegales y obviamente violando los derechos constitucionales y civiles de los ciudadanos venezolanos, donde han entrado en hogares sin orden de cateo, en un estado, en una situación que podría calificarse de suspensión de garantías no anunciada. Y hemos visto a los jóvenes siendo víctimas de brutales palizas por parte de uniformados que se dice, ¿verdad? Y en muchas ocasiones afirman los estudiantes y los jóvenes y las personas que han sido objeto de estas palizas, que han sido de manos de oficiales que según ellos, muchos de ellos ni siquiera son venezolanos. ¿Cuántas denuncias acerca de esas violaciones a los derechos humanos que son diferentes a la específica de los arrestos ilegales ustedes han recibido? No, fíjese, nosotros como Centro de Derechos Humanos de la Ciudad Católica de Medellín, todos los casos los hemos recibido, los casos que hemos recibido de fuerzas nacionales. Déjeme comentarle que en el momento que usted se encuentra en una revuelta y pasa ese tipo de situaciones, es bastante complicado saber qué oficial fue o qué oficial no fue. Esa información es casi imposible saberlo. Hay rumores que corren de que hay elementos extranjeros que están haciendo nada. Particularmente no los conozco, sería peregrino decir esa información, decir algo sobre eso. No hemos recibido, por lo menos los casos que yo he atendido, no hemos recibido esa situación. Doctor, quería preguntarle ¿cómo afectaría el caso de toda esta gente que estamos conversando hoy, la separación de Venezuela de la Organización de los Derechos Humanos? ¿A dónde realmente nosotros podríamos acudir después de las instancias institucionales del país que no son ninguna? Bueno, precisamente lo que Venezuela salió de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una decisión de política internacional, vamos a decirlo así, de política exterior de la República. Sin embargo, debemos decir que nuestra Constitución, en el artículo 21 y 23, establece la supraconstitucionalidad de los tratados y convenios que sobre derechos humanos se trate, y que si el tratamiento de esos tratados internacionales son más favorables que la ley interna, se aplicarán esos en preferencia a la ley interna. Es decir, si bien, entre comillas, Venezuela no forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin duda sobre esas instancias internacionales igualmente están las comisiones de derechos humanos de la versión de Naciones Unidas. Es decir, todavía hay mecanismos para, y el hecho de que nosotros, entre comillas, no hayamos salido no quiere decir que las relaciones no se den. Es decir, no hay que estar dentro de una comisión para verificar las relaciones gravísimas que están pasando en Venezuela con los derechos humanos. Por lo tanto, claro, a cualquier instancia internacional van a recibir, de hecho, pues igualmente que las organizaciones llevarán estos casos a las instancias internacionales y buscando precisamente esa justicia. Muchísimas gracias. ¿Aló? Ok. Bueno, doctor, no le quitamos más su tiempo, sabemos que está bien ocupado porque la denuncia... Sí, estamos saliendo, por cierto, les comento rápido de unas audiencias. En este momento, 9 de la noche en Venezuela, todavía hay gente de hoy, después de los acontecimientos que hemos oído, ya de lo que hemos visto aquí en Venezuela, ya sabemos que para mañana se presentan más atenciones, es decir, la lista sigue subiendo
las tensiones siguen generándose, las relaciones siguen siendo igual o incluso más graves. Entonces, simplemente les agradecemos por este espacio, le pedimos a ustedes que sean voceros y que, bueno, a los creyentes que pueden encomendarnos a sus oraciones, pues mucho les agradecemos. Contamos con ustedes que sea nuestra voz y que difundan todo lo que está pasando aquí, porque aquí es muy difícil exponer esa situación. Bueno, doctor, disculpe. Las gracias más bien a ustedes por ese esfuerzo que hacen. ¿Usted quisiera darle un mensaje a todos los venezolanos que lo escuchan en el exterior y en Venezuela? Sí, yo quisiera, claro que sí, le agradezco enormemente. Mire, esta situación que estamos viviendo, a nosotros y a los que están afuera, nos comprometemos mucho más por lo que se está dando para lograr cambios trascendentes en nuestro país. Porque si bien nosotros podemos recibir reacciones, podemos recibir incluso digamos, la expresión estimulante de estar hasta alta hora de la noche en los tribunales con un retraso procesal completamente justificado, eso nos da altura moral. Y es la única bandera que nos tiene. Yo le pido a los venezolanos en el exterior que no solamente nos acompañen en sentimientos, sino que generen también conciencia en sus países. En Chile, después de 60 años de dominación china, ha logrado lo que ha logrado y es una referencia en el mundo por la presión de los ciudadanos fuera. Y ustedes son nuestro orgullo y nuestra cara afuera. Italia no es Italia por los que están adentro, sino España también por los que están afuera. En Venezuela, que tiene sus ciudadanos afuera, pues también tiene de que sentirse orgulloso. Ustedes no están físicamente aquí, pero su corazón y su deber ciudadano está también aquí. Entonces yo les agradezco por toda la ayuda y que no se caigan tampoco ustedes, porque esa lucha también es nuestra. Claro que sí, doctor. Usted puede contar completamente con nosotros. Tenemos un corazón definitivamente puesto en nuestra patria. Estamos afuera por todas las razones que son. Y no se preocupen, no tiene por qué justificarse. Están afuera porque les tocó estar allá. Así es, así es. Hagan allá, hagan parte también allá y déjenos ganar. Así es. Cuente con nosotros. Muchísimas gracias. Wilfredo, sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias y que esté bien aquí. Y aquí estamos a su orden. Doctor, que Dios lo bendiga y verdaderamente los ilumine y que el doctor Romero pueda verdaderamente enfrentar a la fiscal general como Dios manda. Así será. Y que Dios lo bendiga a nosotros, que Dios bendiga a Venezuela. Amén, amén. Que tengan buenas noches y muchísimas gracias. Contamos con ustedes. Así mismo es. Así será. Ok. Cuídense mucho, doctor. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno. Hasta luego, papá. Gracias. Bueno. Hola, doctor, no puede. ¿Aló? Hemos visto, hemos oído aquí las declaraciones del doctor Rossi. Les pido disculpas por si hubo en un momento que se cortó la comunicación, pero bueno, esas son las cosas que suceden. Usted sabe que en Venezuela las comunicaciones están muy difíciles y es casi un milagro poderse comunicar con alguien por cualquier medio, mucho menos por internet. La internet está siendo atacada constantemente, está siendo bloqueados los accesos a internet y muchas venezolanos han tenido que darse parches y programas VPN para poder bypassear esos programas. Es lamentable ver que nuestros muchachos que mantienen una lucha no violenta y se mantienen en pie de lucha están siendo objeto de todas estas violaciones de los derechos humanos y la comunidad internacional, con excepción de algunos países como Perú, Chile, Costa Rica, Panamá, además por supuesto el Canadá, son los únicos que han dicho algo con respecto a esa grave situación en Venezuela. Según la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, por
un tercio de lo que pasa en Venezuela ya se habría activado de haber estado en manos de gente responsable y gente que en verdad estuviese comprometida con la libertad y la democracia de estos países latinoamericanos. Pero hemos visto la actuación triste del secretario general de la OEA, señor Insulza, quien ha dicho que la OEA no interviene en ningún país, y cuando sabemos que es una mentira flagrante y además descarada, porque cuando ocurrió la situación con Zelaya en Honduras, vimos cómo saltaron rápidamente a defender a este régimen, y igual vimos con Paraguay. ¿Por qué? Estaban atacando al proyecto diabólico del Foro de Sao Paulo. Pero claro, como Venezuela es el financista, el brazo financista del Foro de Sao Paulo, obviamente pareciera que esa fuese la razón principal por la cual estos países voltean la cara, se tapan la nariz y prefieren hablar del fútbol, del Mundial de Fútbol, en lugar de hablar de las violaciones serias y graves que hoy estamos viendo en nuestro país. Blanca. No, realmente, Wilfredo, muy importante la entrevista y indiscutiblemente conmovedora, profundamente conmovedora. Digamos que tuvimos la oportunidad de hacer distintas preguntas porque es sumamente importante que todos sepan y que existe como se dice, un instructivo, y ese instructivo se encuentra en la página del Foro Penal Venezolano. Son 14 reglas en donde les explican muy bien los abogados a las personas que vienen detenidas. Como dice él, técnicamente no podemos estar hablando, y esperemos no tengamos que hablar de desaparecidos, sino de personas que no se conocen el paradero. Pero una de las cosas importantísimas, una de las reglas, es justamente no firmar ningún papel de ninguna especie. Se debe exigir el derecho a hacer una llamada telefónica a los familiares. Son dos cosas, y por supuesto el derecho a ser asistido por su abogado. Son tres cosas de las 14 que considero que todas son muy importantes, pero al menos estas las tenemos que tener todos muy claros. Todos, porque el que está afuera puede en un momento dado pasar una recomendación. Y los muchachos que están adentro, si lo saben, mejor, y si no lo saben, de alguna manera hacerlo llegar. En realidad el único pensamiento que me ocupaba el corazón y mi mente oyendo hablar a un hombre joven como ese que está haciendo una actividad totalmente voluntaria por la defensa de los derechos humanos de las personas vejadas en Venezuela porque tenemos los derechos conculcados, es pensar que verdaderamente cuando hablo de mutación antropológica y me responsabilizo de esa frase porque ya la decía cuando era profesora en la Universidad de Zulia en el lejano 1976, creo, esta situación de cómo puede, es decir, son personas que nacieron en el mismo territorio donde nacimos nosotros y han desarrollado una capacidad de crueldad infinita. ¿Qué puede sentir una persona totalmente armada y con un escudo y con una cantidad de corazas, etcétera, delante de una joven o de un joven con solamente las manos vacías por delante? Realmente es bien compleja y triste la situación. Sin embargo, tenemos que meditar profundamente en ello. Me vas a permitir, Silfredo, que quiero hacer una acotación porque se habla mucho del maquiavélico y sí, una parte de la realidad es esa. El capítulo 5 del Príncipe define bastante bien
todas las situaciones, muchas de las circunstancias que hemos definido. Sin embargo, ante la gigantesca pregunta de cómo en estos regímenes que son, hoy en día se llaman democracias reales, en el sentido de democracias atroces, reales porque no tienen ningún elemento verdadero de democracia y fingen y se tienen esa máscara. Realmente Machiavelli habló de estas circunstancias y lo que concluyó realmente, el único modo, decía, para recuperar cuando ya el poder ha sobreposeído y está podrido y corrupto, el único modo que tiene nuevamente el pueblo para recuperar una situación de democracia es individuar los recursos fuera de la situación en que está. Por eso es que es muy importante que los que estamos afuera, estamos aquí con ustedes, trasnochándonos, pero no solo día y noche, tenemos que desarrollar nuestras actividades de trabajo, pero en el corazón, como dijo el doctor, hay un sello de fuego y de hierro donde llevamos el mapa y las 7 estrellas de Venezuela. Y bien, ¿qué decía Machiavelli respecto a una posibilidad? Entonces, las formas de resistencia no violenta pueden tener capacidad de recuperar una democracia. Los bárbaros sin barbaridades, decía él en esa época, pero la frase más importante, los tumultos, que era la frase que se usaba en esa época, como recurso de que sí se puede restituir la democracia. Entonces, el cuadro se cierra con que no podemos en ningún momento dar un paso atrás con respecto a todo lo avanzado. Y no es que son, ya la FECAL dijo que había 19 muertos, entonces ya eso se transforma en una cifra oficial, pero tenemos sobre los 257.000 muertos de un holocausto y nosotros no vamos a permitir ni que nos exterminen ni que nos quiten nuestro dinero, porque llevamos sangre de libertadores en nuestra sangre. Alfredo. Así es, Blanca. Hoy no comenzábamos el programa con los tilitilines porque tuvimos unos problemas para poder establecer esta transmisión hoy. Yo quisiera que Blanca nos hiciera el gran favor de leernos los tilitilines de la doctora Blanca Briceño, que hoy, en estos días, especialmente en estos días, una venezolana que ha vivido lo suficiente para ver dictaduras caer, democracias levantarse y hombres luchar por la libertad. Esperamos que ustedes encuentren en estas palabras algún aliento. Aquellos que están detrás de esa barricada resistiendo en esa lucha no violenta y que inermes pero no inertes, luchan tomando a Dios como su bandera, como su escudo y el amor por su libertad, por su familia, como único estandarte y único destino, ¿verdad? En contra del diabólico régimen de los Castro. Blanca, por favor. Bien, la democracia permite el desarrollo ciudadano en la medida en que hace accesible a todos las experiencias sociales. El exministro de Educación del régimen contradice este principio al limitar la educación a mera información, ya que no debe permitir la movilidad social, según él, para que no sean burgueses escuálidos. Solo en un régimen como el que se padece en Venezuela es capaz de hacer esta propuesta tan inconstitucional como absurda, para decir lo menos. La exclusión se debe considerar en una perspectiva sociopolítica y cultural, ya que no es un fenómeno abstracto, inexorable y sin actores. No es consecuencia inevitable, pero queda inscrita en las relaciones de poder en el seno de la sociedad.
Las vemos y padecemos en nuestra martirizada sociedad venezolana. Tal la propuesta del ministro de Antieducación, las listas conocidas y sufridas Tascón y Maizán. Cita a Gandhi: la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos. Bueno, y con esas palabras de la doctora Consuelo Calderón Briceño, queremos despedir el programa, pero no sin antes llevarle una palabra de aliento a todos nuestros venezolanos que hoy están levantados, no en armas, pero en desobediencia ante la tiranía, ante la ocupación de una potencia extranjera solapada por las Fuerzas Armadas que una vez juraron defender a la bandera y a la república, a la constitución y a las leyes. Y hoy se paran al lado de monstruos que han martirizado a sus pueblos por más de 50 años para, sin ningún tipo de conciencia, tratar de instalarnos en su mismo destino. Nosotros los venezolanos somos los herederos de hombres y mujeres que arregaron su sangre por toda América para que nacieran árboles de libertad. No negamos a ser esclavos de nadie y preferimos morir libres que morir esclavos, que vivir esclavos, perdón, vivir libres, morir libres que vivir como esclavos. Dios me lo bendiga. Venezuela libre, soberana y resiste, porque el que resiste vence. Y Dios premia a la resistencia. Dios me los bendiga y que pasen un buen fin de semana, porque esperamos que cuando la nueva semana comience ya este régimen haya caído y que la resistencia se generalice. Señor, saque su carro, y orando y el carro sacando. ¡Vamos! Venezuela libre y a resistir. Estamos todos en lo mismo. El domingo tendremos una gran manifestación en la ciudad de Turín, porque estamos manifestando todos los días. Puerto Rico todos los días en actividad. En muchos sitios todos estamos con nuestro corazón puesto en nuestra tierra. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Hasta luego. Hasta pronto.